Hola, ¿cómo estamos? Agradecidos con Dios porque nos da la vida, nos da la salud y nos da el privilegio también de continuar con esta serie de programas. Pues en el conversatorio, un conversatorio más, este espacio en donde tú sabes que nos encanta, amamos el diálogo, un espacio para discernir, analizar, preguntar, pero sobre todo tratar asuntos cotidianos, pero principalmente espirituales. Y el día de hoy tengo a mi derecha mejor que te Keila, presentes tú. Keila Cota, buenas noches. Muy Ok, feliz de estar aquí. Keila, y tenemos un invitado especial y yo quiero decirte que estamos contentos, también agradecidos con Dios porque pudo hacer un espacio en su agenda y al final está aquí con nosotros, Pastor. El Pastor Gamaliel, él es el presidente de la Asociación del Noreste. Pastor, ¿cómo está? Pues muy bien, muy contento de poder participar de este conversatorio en la Iglesia de La Roca. Y hace un momento te decía que me da mucho gusto ver a jóvenes preparando material para todo tipo de hermanos de iglesia, jóvenes, niños, cualquiera podría ver este programa y disfrutarlo, porque es Así una es. charla, ¿no? Así es, eso intentamos. Y pues aprovechando el comercial, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Así es de que estamos agradecidos con Dios porque nos da esta inmensa oportunidad y posibilidad. Eh, el día de hoy tenemos un tópico muy especial porque estamos iniciando un folleto más de otro trimestre más de la lección de escuela sabática. Tradicionalmente, cada 3 meses nosotros encontramos nuevo material y queremos resaltar que es un contenido muy importante y especial que es filtrado, es pensado, es puesto en oración para que después nos llegue a nosotros calientito, ¿verdad? Como el pan recién salido. Y el día de hoy estamos iniciando precisamente este primer capítulo, que es el primer tema, que es Jesús gana, Satanás pierde. Y forma parte del folleto que se titula Los 3 mensajes cósmicos, que ya sabemos un poco a qué hace referencia. Así es de que, ¿cómo vemos este título, Pastor? ¿Cómo ve el título desafiante? Pues sí, realmente en este momento vamos a tener la oportunidad de compartir y contar parte de la historia que durante la semana vamos a tener la oportunidad de estudiar. Así es, así es. Y el tema comienza llevándonos de inmediato a un pasaje que tradicionalmente el mundo adventista nos gusta ir allí porque encontramos una escena que a veces puede ser complicada, pero que al final nos favorece porque habla de cómo Dios triunfa sobre Satanás. Y es Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, como bien dice Pablo a los Efesios, que no tenemos lucha contra principados, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas. En ese sentido es que Apocalipsis capítulo 12, Dios inspiró a Juan para que nos adelantara una visión de un gran conflicto o el desenlace de un conflicto cósmico del cual queremos platicar el día de hoy. Apocalipsis 12 nos habla de un pequeño pueblo que es desafiado por Satanás. Apocalipsis 12 nos habla también de que ese ejército pequeño se enfrenta a un ejército de mayor dimensión. Apocalipsis 12 nos viene presentando también que al final Satanás pierde y Dios gana. Pero, ¿qué podríamos decir sobre este respecto? Yo quisiera iniciar preguntar, como para irnos introduciendo, Pastor, hablando un poco sobre esta guerra y este gran conflicto. No dejamos de preguntarnos, y creo que es una cuestión que siempre surge cuando hablamos del libro de Apocalipsis, y es la pregunta, ¿cómo es que en un mundo que era perfecto, o que sí, que era perfecto en ese momento, surge una guerra como esta, la que describe Apocalipsis 12? Pues bueno, mira, realmente es inexplicable. No podemos tratar de explicar cómo donde Dios había provisto todo, de pronto un ser libre decide querer tomar el control por la fuerza.
O sea, no había maldad, no había engaño. Realmente la semilla del deseo de ser igual a Dios no tiene una explicación. Si tratáramos de explicarlo, llegaríamos al momento de que lo estaríamos justificando. Bueno, es que se exaltó, ¿por qué? Porque no lo trataban bien, o llegaríamos a tener una conclusión errónea del por qué. Sin embargo, simplemente la Biblia lo describe como un misterio y se le conoce en la Biblia como el misterio de la iniquidad, como un ser divino creado a la imagen de Dios en un lugar con condiciones óptimas para existir. De pronto, por la libertad que Dios le dio, en él nace la semilla del egoísmo. Es un misterio, realmente. Sí. Y dentro de este misterio llama la atención un tema que para mí, y creo que viene más adelante en la temática, para mí es uno de los mejores regalos que Dios ha puesto también en nosotros, que es el tema del libre albedrío. La facultad que siempre tuvo Lucifer para poder decidir y experimentar una libertad que pienso yo que todos los seres creados estaríamos o debiésemos estar agradecidos por poseerla. Si no poseyésemos libre albedrío, nuestras acciones serían una suerte de automatismos que no nos permitirían ni expresar ni revelar el grande amor de Dios. Entonces Dios en su amor pone también en Lucifer este libre albedrío, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves, Kila? Sí, tienes razón y es muy importante saber cómo cada uno de nosotros, como dices tú, tomamos esa decisión. Dios quiere que realmente nosotros le busquemos con amor, porque no traería chistes si nada más si fuéramos obligados, ¿no? a tenerle ese amor a Dios, sino que Él espera de nosotros ese amor. Así es. Y perdón, Pastor. Sí, no, y quiero mencionar que él acaba de mencionar una parte muy importante. Si nosotros nos ponemos a pensar en la libertad que Dios nos dio y lo que hizo Lucifer de querer ser igual a él, si nosotros entendemos el poder de Dios, nadie de nosotros dudaría que Dios pudo haber aplacado la rebelión con solo su palabra y el enemigo hubiera sido destruido. Pero la libertad que Dios nos dio nos lleva precisamente a eso, a obedecer por amor. Si Dios hubiera ejercido el poder que tiene, que lo puede hacer en cualquier momento, con el poder de solo su palabra, o sea, no necesitaba una cantidad menor de ángeles o mayor, solo su palabra. Los seres creados podrían haber obedecido por temor y no es el plan de Dios ese. El plan de Dios es obedecer a través del amor. Así es. Y gracias a eso, pues entonces estamos viviendo aquí porque hubo una rebelión, hubo seguidores de esa rebelión porque tenían libertad de hacerlo y entonces el plan que Dios tenía perfecto para el ser humano se malogra y empieza el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? El conflicto que empieza por el ser humano que sigue a ese gran rebelde y entonces pues se lucha una batalla que sabemos cómo va a terminar. O sea, no es algo que no sepamos, es algo que sabemos cómo va a terminar porque sabemos quién es el poderoso y quién tiene el control. Qué gran bendición que Dios devele o quite el velo a través de su palabra y nos permita divisar cuál es la culminación de estos grandes desafíos y de esta guerra espiritual que al final nos dice que si le aceptamos por fe, podemos ser victoriosos. Y ahorita usted mencionaba, Pastor, y me hizo pensar en algo. Mencionaba el asunto del misterio de la iniquidad. A mí me gusta estudiar un pasaje que en su esencia me parece sombrío por lo que dice, pero me gusta entender Isaías 14, 12 al 14, entendiendo un poco el carácter de Satanás, que como usted bien dice, fue un misterio. Narra Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y lo dice, ¿tú qué decías?
En una ocasión escuché o leí en un libro, me parece, que si leyésemos este párrafo, en el original podríamos interpretarlo como que es Satanás diciendo de sí mismo y utilizando reiteradamente el yo, reflejando ese egoísmo que nació en su corazón. Y me acuerdo que yo lo leía de la siguiente manera. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte, sobre la altura de las nubes, yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Es decir, reiteradamente esta jactancia de Lucifer que nos hace al menos ver el egoísmo, pues este gran mal que de alguna manera, que es misteriosa, creció en su corazón. Entonces eso me llama la atención, ¿no? Correcto. Y ahí es donde pasamos a lo que es la batalla decisiva, ¿verdad? Uh-huh. Que es un tema también, y para todos los que nos ven pueden pensar que este tema pues es algo complicado de estudiar, podríamos pensar. Pero Apocalipsis más que nada es algo matemático, que es algo que tenemos que ir llevando la secuencia. La interpretación es de esa manera. No, la interpretación no es nada más conforme pensamos que es o conforme alguien dijo, sino en la misma Biblia Dios lo ha revelado. Y en Apocalipsis 12 nos habla de un dragón, de una mujer y de un hijo. Nos dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y para comprender estos tres símbolos debemos de saber qué significa cada uno, ¿no? El dragón se refiere a Satanás, y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 12:9. La mujer representa la iglesia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo de ello es Génesis 3:15. Nos dice que cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué mujer se refiere aquí? Se refiere a la iglesia, ¿verdad? Desde la creación se estaba refiriendo a eso. Y quizá alguien puede pensar que la mujer puede significar, quizá presentar María, ¿no? Porque habla de una mujer que iba a dar a luz un hijo. Pero nos habla de cómo esta mujer huye al desierto por 1200 días. Sabemos que pues María nunca huyó al desierto por esa cantidad de días. Entonces podemos entender 1260. Que no, 1260 días. Entonces aquí podemos entender pues que no tiene, no da para que fuera María, no sino que es la iglesia. Y aquí los mismos pasajes bíblicos nos dan a entender que es así. Y el hijo varón es Jesucristo, perseguido desde su infancia, arrebatado al cielo, y el que recibe la autoridad sobre todas las naciones. Esto pues bien, lo podemos leer en Mateo 2:13, Marcos 16:19. Y aquí es donde podemos ver cómo esto no nada más se refiere al Nuevo Testamento, sino que también se refiere al Antiguo Testamento. Porque Juan mira cómo la mujer estaba embarazada a punto de dar a luz. Significa que Jesús todavía no nacía. Entonces, esos son cómo representa el dragón, la mujer y el hijo. Aquí podemos entender cómo desde que Jesús nació, desde que Jesús encarnó, Satanás siempre quiso impedir que cumpliera su misión. Desde la creación siempre Satanás se encargó de eso. Hasta podemos leer cómo cuando estaba Caín y Abel, cómo Satanás puso a Caín a matar a Abel porque pensaba que era la simiente, ¿no? Desde la creación siempre se encargó Satanás de que se cumpliera la misión. Y nos dice cómo cuando Jesús murió en la cruz, ahí Satanás fue vencido. Cómo Satanás... Perdón, es que uno revisa las historias bíblicas y toda la historia o la línea histórica de la Biblia nos muestra cómo Satanás en todo momento está tratando de exterminar la simiente. Y lo hace en su último esfuerzo precisamente antes de que Cristo fuera a la cruz, ¿no? Pero Cristo vence. Y de hecho cuando Jesús estaba a punto de nacer, cómo Satanás se encargaba de querer el matarlo, ¿no? Cómo mediante Herodes
quiso matar a Jesús. Y si nos damos cuenta, Satanás siempre ha actuado mediante poderes. Nunca él llegó directamente a matar a Jesús como Satanás. Siempre lo hizo a través de poderes, y ahí es donde se manifestó a través de Herodes para mandar matar a Jesús. Así es. Siempre Satanás se ha encargado de tirar la piedra, pero esconder la mano. Y siempre ha querido, a través de poderes, de fuertes poderes, impedir todo esto, y sobre todo que Jesús naciera. Pero cuando Jesús nació, pues obviamente la profecía tenía que haberse cumplido, ¿no? Jesús nació, y cuando Jesús murió, es ahí donde venció a Satanás. Satanás siempre ha perdido, y eso lo sabemos, pero debemos de recordar también cómo antes Satanás se le permitía ir al cielo. O sea, antes de que pasara todo eso, antes de que Jesús ganara la batalla, que fue cuando murió en la cruz, Satanás todavía iba al cielo. Si nos acordamos, fue cuando en la historia de Job, ahí nos cuenta cómo Jesús le preguntaba que si de dónde venía, y Satanás le decía que de rodear la tierra. Y precisamente me resulta interesante cómo se vincula el libro de Job con precisamente la situación donde Herodes, inspirado por Satanás, está esperando al hijo varón para devorarlo. Un lenguaje simbólico, pero que en realidad pues la interpretación es que quería matarlo. Por esa razón, pastor, pues ¿dónde podemos ubicar históricamente Apocalipsis 12:4? Y sobre todo, pastor, ¿qué importancia tienen estos hechos para nuestra salvación? Porque podemos ver como una historia lejana, pero por un lado, ¿dónde ubicamos históricamente desde su punto de vista, y qué importancia tiene para nuestra salvación? Pues mira, para poder ubicarlo históricamente, vamos nomás a entender por qué fue escrito de esa manera. Si ustedes lo ven ahí, Apocalipsis es un libro simbólico, pero a veces decimos, bueno, sí, ¿y eso qué significa? Bueno, en la simbología bíblica se habla de cuadros simbólicos, como fotos simbólicas o fotografías o cuadros, donde lo más importante no son los pequeños detalles, sino las imágenes que hay ahí. Y ahorita Keila habló de 3, un dragón, una mujer y un niño varón. Entonces, ¿por qué se escribía así en ese tiempo? ¿Por qué se escribió incluso en símbolos? ¿Por qué no nos pudo haber dicho de una forma más sencilla, pues, el Imperio Romano quiso destruir a través de Herodes? Porque realmente estaban viviendo en una época en la que hablar contra el Imperio Romano era causa de muerte. Entonces, ¿por qué se escribió en símbolos? Bueno, porque al escribir en símbolos las personas podían leer y no entender de qué se trataba. No entender que era el Imperio Romano, no entender que era la simiente que se estaba esperando, y entonces empezamos a caer en la interpretación bíblica. La simbología bíblica nos lleva a la interpretación bíblica. Y los cuadros son muy, muy amplios. Todo Apocalipsis está lleno, está cargado de símbolos. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, en el periodo intertestamentario. Ya se había escrito el Antiguo Testamento, se estaba por escribir el Nuevo. Juan lo estaba en la isla de Patmos escribiendo Apocalipsis. Las cartas paulinas estaban apenas saliendo, y a eso se le llama el periodo intertestamentario. Cuando esto sucede, podríamos decirlo así, se estaba esperando al Mesías, ya estaba escrito el Antiguo Testamento. Hubo un periodo en el que no tenían más que el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la Biblia, Antiguo y Nuevo. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento, y se empezó a redactar el Nuevo. Cuando todos estos sucesos pasan, que nace Jesús, que era la profecía predicha, que a través del Imperio Romano se trata de destruir a Jesús, apenas estaba escribiendo todo lo demás. Los apóstoles estaban siendo llamados, se estaba haciendo todo eso. A ese periodo eso se le llama intertestamentario. ¿Cómo nos sirve saber todo esto? ¿Qué consecuencias trae para nosotros? Bueno, que si la profecía se había cumplido desde el Antiguo Testamento tal cual hasta ese momento, se va a cumplir tal cual hasta que Cristo venga. Porque no hay una variación. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se cumplió. Sucede estos eventos que son, vamos a decir, la parte fundamental del Nuevo Testamento, donde Cristo triunfa, porque el mensaje del Nuevo Testamento el mensaje del Antiguo es, va a venir el Mesías, va a vencer a la serpiente, va a destruir el pecado, y la narrativa viene ahora, la ha vencido, porque resucitó
y ahora vuelve por su pueblo. Entonces, ¿cómo nos afecta? Bueno, porque realmente si todo se cumplió, se va a cumplir nuevamente. No hay duda de que Jesús va a vencer. Y esto es muy importante que lo entendamos. Y es relevante también el hecho de que esto se conecta, es un tema muy extenso, pero se conecta lo que dice el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Y por ejemplo, si citáramos Daniel, podríamos pensar en la cuarta bestia y en el desarrollo de la cuarta bestia. Allí precisamente en el poder político que era Roma pagana, es cuando ocurren estos hechos de Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Donde se dice que el dragón estaba esperando al hijo varón para devorarlo. Pues es una inferencia precisamente a que Satanás inspiraba en el corazón de Herodes para esperar al niño, y tenemos este registro en los libros, en los evangelios, en donde se narra cómo Herodes da un decreto para matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces es sorprendente cómo la Biblia se interconecta de una manera sorprendente, pero como usted dice, pastor, al final la profecía apuntaba a Jesucristo, Jesucristo se vuelve una realidad, y a partir de allí, ¿qué nos queda a nosotros también? Tener la certeza de que hacia el futuro también la profecía va a cumplirse. Y uno de estos eventos principales a los que apunta es a la victoria de Jesucristo sobre la serpiente, la victoria definitiva, que hasta ahorita ha sido un tanto parcial con el pisar la cabeza ahí en la cruz, ¿verdad? Pero bueno, dentro de toda esta historia, Keila, tenemos a un grupo de vencedores, ¿no? Así es, y cuando Jesús gana la victoria a través de su muerte en la cruz, eso pasa que también somos vencedores mediante la sangre de Cristo y alcanzamos esa gracia, ¿no? Nuestros pecados son perdonados. Pero aquí nos habla en Apocalipsis 12:11, nos habla de unos vencedores, como dices tú, Francisco, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí nos habla de un grupo de vencedores. Y la pregunta es, ¿este grupo de vencedores podría, pastor, ampliarnos un poco más sobre esta afirmación o sobre este grupo de personas? ¿Nos podemos incluir ahí o no nos podemos incluir ahí? Bueno, pues si el mismo versículo nos tiene, el mismo versículo dice, los que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está, ¿verdad? O sea, Claro. ahí estamos incluidos, ¿no? Porque realmente la salvación no viene por otro medio. Cualquier doctrina, cualquier predicador, cualquier libro que hable de superación personal, de que tú puedes hacerlo solo, de que tú no necesitas a nadie, va en contra de la teología bíblica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, porque se presenta a alguien que es el Salvador, y en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús, que es ese Salvador, y que solo a través de la sangre preciosa de Cristo podemos ser salvos. Entonces, ese grupo de vencedores, si ustedes leen el versículo, los que han vencido por medio, dice, de la sangre del Cordero. O sea, no hay una forma de vencer si no es a través de Cristo Jesús. Entonces, es importante que nosotros entendamos, y todos estamos incluidos. O sea, estamos hablando desde Adán, estamos hablando hasta nosotros, hasta este momento. Es un momento y un tema tan abarcante que solo la sangre de Cristo podía haber hecho eso, o sea, salvar a todos. O sea, no hay motivo por qué alguien se quiera perder, solo hay uno, el que no se quiera salvar. Sí. ¿Cómo entra en tensión el mensaje verdadero de Jesucristo y bíblico con muchas corrientes ideológicas y filosóficas de la actualidad que son muy individualistas, que apelan mucho a la persona y solo a la persona, que te descubras a ti mismo, Que tú puedes solo. que liberes tu yo interior, que tú te puedes dar paz? Entonces aquí está claro y se marca bíblicamente, porque no es un grupo de argumentos, conjunto de argumentos que nos inventemos, sino que bíblicamente dice que nuestra dependencia está en Cristo Jesús, y la victoria que sí podemos pensar que va a estar asegurada es a través, como usted bien dice, de Cristo Jesús. Y es preocupante cómo como seres humanos podemos caer en este gran error, o este grave error, ¿verdad? Es un error. Y Satanás quedó derrotado. Ahora, sí, exacto. Mira, fíjate, ustedes mencionaban hace un momento, y es muy válido mencionarlo, resaltarlo aquí.
¿qué quería Lucifer? ¿Ser semejante a quién? Al Hijo, a Jesús. Y a Pero, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿No es que quiere Él que seamos semejantes a Él? Sí. Entonces, ¿dónde estuvo el mal? Que O sea, Satanás quería el lugar de Dios. Quería el lugar de Dios. Pero fíjense, Dios dice, quiero que sean uno conmigo, como yo, oh Padre, en ti y tú en mí. ¿Dónde estuvo el mal? Bueno, que realmente Él no quería ser uno con Dios. Él quería ser Dios. Ajá. Él quería tomar el lugar de Dios y no estar junto a Él para ser uno con Él. Ese fue el gran error. Entonces, cuando nosotros hablamos de que todo lo puedo, el apóstol Pablo nos dice, sí, todo lo puedo En en Cristo Cristo. que me fortalece. Entonces, cuando el ser humano quiere tomar el lugar de Dios, solo dice yo, todo lo puedo. Adjudicarse todo. Entonces, yo tomo el lugar de Dios porque una filosofía que es corriente hoy todavía, que está por todos lados, es tú todo lo puedes, tú solo, es más, tú eres Dios. Y eso es exactamente el error que cometió Lucifer. Quiso ser uno solo y no lo que Dios quiere, que seamos uno con Él. Uno con Él. Entonces, es una gran diferencia que es entre la vida y la muerte. Exacto, ahí está nuestra salvación Exacto. empeñada, ¿verdad? Keila, ¿te sientes parte de este grupo de los vencedores? ¿O qué hay que hacer para sentirse parte de este grupo? Sí, pues como leemos, hemos sido vencedores porque Jesús murió por nosotros y estamos en ese tiempo de gracia, porque el enemigo está derrotado, pero todavía no tenemos la decisión final, que es el alcanzar la salvación. Ahorita tenemos esa oportunidad que no debemos de desaprovecharla. Sí, me hace pensar en el pasaje Zacarías 3 del 1 al 2, en donde narra el autor, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, y dice que Satanás estaba acusándole. Entonces Satanás, el gran acusador, nos acusa también por nuestras faltas y nuestros pecados. Y aquí la verdad no es que no seamos pecadores, somos pecadores, sí. Pero aquí la gran bendición es que cuando Jesucristo entra a nuestra vida sustituyéndonos y poniéndose de antemano Él ante el Padre, ¿verdad? Y nos pone el manto de justicia y dice, pues por mi sangre, como Él cree en mí, Padre, tú recíbele, ¿verdad? Y como dice 1 Corintios, que allí estaba Dios reconciliando en su Hijo Jesucristo al mundo consigo mismo. Entonces es a través de Jesucristo, la gran escalera que conecta la tierra del cielo, que solamente en Él hay esperanza de salvación y de victoria. Pastor, luego viene una serie de números, como decía Keila hace un momento. Matemáticas, ¿verdad? Pero no, siento yo que no debemos ni de omitir estos pasajes, porque dice también la misma Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, no solamente unos cachitos. Y toda. Apocalipsis, yo creo que la mayoría de la gente escucha Apocalipsis y me da flojera leerlo porque no le entiendo nada. Y uno mismo también se pone a leer y no, me habla de la bestia, que es la tercera bestia. Pero el libro de Apocalipsis, cuando nos lo ponemos realmente a leer, nos damos cuenta que es un libro como que es el centro de todo. O sea, como que es el libro que Dios nos escribió con mucho amor, que a pesar de que tiene mucha simbología, nos habla de todo desde el inicio de la humanidad hasta el final, desde la antigüedad hasta el futuro. Es correcto, o sea, no tendríamos por qué temerle a ese libro, y aparte porque es inspirado por Dios, toda la Escritura. Pero bueno, sin darle la vuelta, hay algunas fechas, hay algunos periodos de tiempo, pastor. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 12. Por ejemplo, Apocalipsis 12:13 dice que cuando vio el dragón, que ya lo identificamos como Satanás, que había sido arrojado a la tierra cuando Jesucristo le vence y lo arroja, dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, está en este mundo y en este periodo de tiempo se pone a perseguir a la iglesia. Las expresiones de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, por ejemplo, 42 meses, 1260 días, nos hablan precisamente de este periodo de tiempo en el que Satanás contraatacó a la iglesia. Pero pastor, ¿cómo fue que Dios protegió a la iglesia dentro de este contraataque? Es decir,
cómo es que en ese periodo de tiempo la iglesia de entonces se sintió o se pudo haber sentido refugiada por Dios. Bueno, la Biblia lo menciona con un cuadro simbólico, que la mujer fue llevada con unas alas al desierto, ¿no? Y literalmente durante ese periodo que bíblicamente se ha comprobado que son 1260 años, la iglesia fue protegida. Nada más ahí hay que corregir algo. Satanás es un enemigo vencido, que está contraatacando, es cierto, pero que no gana nada, porque al destruir a los hijos de Dios, lo único que está haciendo es sellar su destino para siempre. Porque cuando un hijo de Dios moría en ese tiempo y todavía en la actualidad aceptando a Cristo Jesús, la muerte solamente sella su destino para siempre. Y esa es una derrota realmente. Él es un enemigo derrotado y lo que hizo Dios es proteger a la iglesia, porque el mensaje tenía que ser transmitido de generación en generación. Las aparentes victorias que durante 1260 años, que es un periodo de tiempo muy largo, el enemigo de las almas a través de la persecución de la iglesia, esas aparentes victorias son grandes derrotas, porque esos hijos de Dios fueron redimidos ya, y al morir ellos prácticamente solo están esperando al Salvador venir en las nubes del cielo. O sea, lo que nosotros vemos como pérdida realmente fue una ganancia. El enemigo de las almas se ha encargado de incluso ocultar. Por eso es muy importante nosotros darnos cuenta y conocer el pasado, porque él ha tratado de ocultar todas esas barbaridades que se hicieron durante un periodo de tiempo. ¿Y cuál fue la función de Dios? Proteger a su pueblo. Y podríamos llegar hasta cuestionar, bueno, pastor, está diciendo que murieron, ¿cómo que fue proteger a su pueblo? Pues realmente lo que queremos decirte es que si nosotros hoy conocemos ese mensaje, quiere decir que a pesar de la persecución, a pesar de las masacres, a pesar de todo lo malo que se hizo, ese mensaje llegó hasta nosotros. O sea, Dios protegió a su pueblo y al mensaje. ¿Cómo a su pueblo? Porque realmente la vida no era lo que al Señor le preocupaba la salvación de las almas y la preservación del mensaje. Y eso se logró. Aunque hubo pérdidas humanas, aunque hubo atrocidades, la salvación de las almas se permaneció y la transmisión del mensaje. Y aquí estamos hablando de ese mensaje. Así es. Me hace pensar en el caso de Juan el Bautista. Dice una escritora que me gusta mucho leer, llamada Elena de White. Ella narra y dice que cuando estaba Juan en esa mazmorra encerrado, lo que intentó hacer Dios y que lo hizo fue precisamente resguardar el alma de Juan el Bautista para que no fuese tocada por Satanás. Hablamos del alma como la vida de ese gran hombre. Entonces, pues Dios le llama al descanso de una forma, podríamos percibirla también, una forma atroz, una forma salvaje, lo que le pasó, cruel lo que le pasó a Juan el Bautista, pero allí Dios permitió que Juan, su hijo, guardara su salvación. Entonces, la cosmovisión cristiana y la cosmovisión bíblica nos hace también inspirarnos a decir, bueno, si yo pierdo la vida en este mundo, pero gano la salvación y la vida eterna, pues bueno, se mira exacto, lo prefiero y tengo otra visión respecto a la muerte. Y qué gran bendición es esa. Te diré algo, eso tiene que ver con la historia. O sea, cuántas naciones, incluso la nuestra, gente dio sus vidas para que pudiéramos vivir nosotros mejor. Para tener libertad. Para tener libertad. O sea, entonces, no lo vemos eso como una pérdida. Sin embargo, a veces se nos hace ver o el mundo nos hace ver que Dios abandona a sus hijos a su suerte. No. Todas las grandes batallas, tanto de libertad para los pueblos, han sido con pérdidas humanas. Sin embargo, a diferencia de por ejemplo, de la independencia de nuestro pueblo, de nuestro México, estamos hablando de asuntos eternos. Esas personas dieron su vida para mejorar nuestra vida en este planeta. Pero esas personas que durante 1260 años aparentemente, dirían algunos, fueron abandonadas, Dios dice en su Biblia que fueron protegidas.
esas personas dieron su vida y fueron sellados para la eternidad. O sea, fue una pérdida humana, pero fue una salvación divina. Así es. Y eso es lo que hizo Dios al llevarlos al desierto. Preservar el mensaje, preservar la vida, porque muchos vivieron. Muchos fueron mártires, pero muchos vivieron y dieron el mensaje que nosotros hoy, del que estamos dialogando. Y eso es lo que el enemigo no quería. Por eso se ensañó contra un remanente para tratar de destruirlo. Pero no lo logró. ¿Por qué? Porque es un enemigo vencido. Esa es la parte central de esta lección. Jesús ganó, Satanás, ¿qué? Perdió. Así es. Y es otro mensaje esperanzador, Pastor Keila, el hecho de que también Apocalipsis capítulo 12 nos sitúa en un remanente. ¿Cuál es este remanente? ¿Quién es este remanente? Ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos va, pero vamos. Sí, Apocalipsis 12 nos habla de un ataque a un remanente y nos habla nuevamente del dragón. Nos dice que el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, como estábamos estudiando, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues ahí está el remanente. Ahí está el remanente. Hoy en día podemos decir tantas iglesias, ¿no?, que hay hoy en la actualidad, muchísimas iglesias, pero aquí nos habla de un solo remanente. No nos habla de todas las iglesias que buscan a Jesús, sino de un solo remanente que tiene dos características. Una de ellas es que guarda los mandamientos de Dios, la ley olvidada de Dios, y uno de ellos pues es el sábado, ¿no?, que se hace la diferencia de guardar todos los mandamientos. Este remanente será atacado por eso y porque tiene el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. Somos salvos por gracia, pero esa gracia nos ayuda a obedecer y cumplir la ley de Dios. Así es. Y este pueblo remanente será perseguido. Y como estábamos estudiando en la antigüedad, el enemigo quería eliminar a todas esas personas, ¿no?, que buscaban a Dios, como los valdenses, todas esas lecciones que y estudiamos. eso trasciende también a nuestra realidad actual, en donde estamos esperando eventos futuros que también, pues Dios no tarda en regresar, pero previo a su regreso sabemos que va a haber también una suerte de eventos finales y dentro de esos también va a ser una persecución. Pastor, una última idea con la cual podamos cerrar este espacio de Pues mira, conversaciones. el enemigo de las almas siempre está tratando de hacer el mismo plan presentado de diferente manera. Hoy en día vivimos en un tiempo de lo llamado gran movimiento ecuménico, donde a través de un líder religioso se espera unir a todas las religiones para formar un solo pueblo. A eso se le llama ecumenismo. Pero es interesante que la Biblia dice que Dios tiene las ovejas en muchos rediles y un día oirán su voz y Él formará un solo pueblo. Y aquí vamos a la parte que te estábamos diciendo hace rato. ¿Qué quería hacer el enemigo de las almas? Ser como Dios. No es ser uno con Dios, ser como Dios. ¿Qué dice el ecumenismo? Bueno, un líder religioso va a unir a todas las iglesias cuando la Biblia no dice eso. La Biblia habla que Dios, el gran pastor, Él es el que puede hacer eso. Entonces ahí vemos otra vez el mismo engaño del enemigo, pero de una forma muy sutil. Es lo mismo, tratar de ser igual a Dios, un líder religioso uniendo a las iglesias, cuando el que lo va a hacer es Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto de lo que nosotros tenemos que estarnos preparando? Estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad en la que si nosotros no abrimos los ojos y nos ponemos a leer este libro que realmente fue escrito para que hasta los niños lo entendieran, no veas Apocalipsis como un libro difícil u oscuro. Fue un libro escrito con muchos dibujos para niños. Así. Juan, el discípulo amado, lo dio para que todo aquel que quisiera entendiera. Y ese libro, como dijo Keila hace rato, nos habla desde el inicio, porque habla en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y nos lleva hasta los eventos finales. ¿Cuál es la culminación de esto? Bueno, que el pueblo, el pequeño pueblo que será perseguido, ese remanente tiene dos características. Dice, guarda los mandamientos de Dios, eso es claro, o sea, no hay una traducción que pueda confundirse. Y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es ese? Bueno, pues Apocalipsis 19:10 dice así,
si nosotros lo podemos buscar en la Biblia, Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, que el pueblo que es perseguido por el enemigo de las almas va a guardar los mandamientos y va a tener el espíritu de la profecía. Qué interesante. Okay. Son dos características únicas en un pueblo especial. Y pues yo me podría averiguar quién es ese pueblo. ¿Para qué? Para yo formar parte de él. ¿Por qué? Porque es contra el que Satanás lucha. ¿Qué quiere decir? Que los demás no son rivales de Satanás, sino que son amigos. Entonces, no le importa a Satanás. A Satanás no le importa su mente ahorita tiene. está enfocado en ese remanente. En el remanente. Los demás ya. ¿Y cuál es el mensaje bíblico? Bueno, pues es sencillo, únete a ese remanente, porque es decir, realmente es el que tiene como enemigo a Satanás y como guía y líder a Dios. Bueno, creo que esta idea concluye muy bien el tema que estamos viendo. Si usted en su casa quiere encontrar a este grupo especial, al menos cuestiones esas dos cosas. ¿Debe ser una iglesia que guarda los 9 mandamientos de Dios? No, dice que guarda los mandamientos de Dios, los 10 completos, y posee el testimonio de Jesucristo en su medio. Así que y es decir, perdón que te quite la palabra, es decir, tampoco nos servirá, por ejemplo, nada más decir que estamos guardando los mandamientos si no tenemos el amor a Dios o la fe en Dios, ¿no? De nada nos va a servir cumplir con eso, tenemos que tener ambas cosas, ¿no? Así para pertenecer a ese remanente. Importante. Amar a Dios, al prójimo, si amamos al prójimo es porque amamos a Dios y le vamos a obedecer sus mandamientos. Importante idea, y creo que con esto podemos terminar. Valoremos el libre albedrío que es reflejado en nuestras vidas por este amor que Dios nos ha dado. Valoremos también el mensaje que viene en el libro de Apocalipsis y cuestionémonos a quién le otorgamos nuestra fidelidad. Que Dios nos bendiga. Pastor, un gusto que nos haya acompañado. Gracias por la invitación. Y Keila, gracias también por estar acá. Gracias. Que Dios les bendiga. Estamos en el conversatorio en este primer episodio de la lección de Escuela Sabática. Sí, es que ahorita salieron algunos.